Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Nautas. Esta vez estamos con un invitado muy especial, Eric, analista e investigador colombiano en temas de defensa y seguridad. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches, un gusto de poder participar, de charlar con ustedes y bueno, también para mí es muy gratificante tener la oportunidad de compartir estos espacios, ¿no? En los que vamos a hablar sobre problemas que son comunes a no solo a los dos países, sino yo creería que a toda la región. Gracias, Eric. Algo que nos interesó mucho de tu perfil fue tu formación que tienes como analista de defensa y como asesor para todas estas instancias colombianas que se dedican a la seguridad nacional. Cuéntanos un poquito más a lo que te dedicas todos los días para tener un poco de contexto y de ahí adentrarnos directo a la plática. Hombre, muchas gracias. Nosotros estamos trabajando en temas de defensa, seguridad, defensa y seguridad nacional, así como seguridad, convivencia ciudadana y orden público desde hace aproximadamente 13 años. Venimos trabajando como corresponsal para revistas de Europa, de Estados Unidos. Hemos realizado trabajos acá para ramas de las Fuerzas Armadas y hemos asesorado en temas de seguridad y convivencia ciudadana. eh, Regiones o departamentos, se denominan departamentos en Colombia, municipios y también ciudades, capitales en América Latina. Básicamente ese ha sido el, el trabajo que venimos realizando desde hace ya bastante tiempo. ¿Tú alguna vez participaste en alguna rama militar o siempre te formaste como especialista en seguridad? Siempre me formé como especialista en temas de defensa y seguridad y a raíz del trabajo de corresponsalía Ujú. hemos tenido la oportunidad de ser muy cercanos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada y a la Policía. Precisamente hoy tuvimos un evento en el que estuvimos acompañando al señor Ministro de la Defensa y dentro de la cúpula dos grandes amigos, el señor Almirante Cubides, que es el comandante de las Fuerzas Militares, y el señor Almirante Rosso, que es el comandante de la Armada. Ya. Esa relación, bueno, nos ha permitido cierta cercanía con las fuerzas y eso ha contribuido mucho al trabajo que venimos haciendo. Eric, ya para entrar en tema directo, y de acuerdo a lo que pude investigar yo, después de los acuerdos de paz que se tuvo en el 2016 y pensando en los desafíos que tiene hoy Colombia, cuéntame un poquito más acerca de la situación que viven hoy ustedes. Mira, Colombia tiene un gran problema que es el narcotráfico y creo que es un problema común a toda la región. Y yo creía ni siquiera a toda la región, creo que a todo el continente, ¿no? Ujú. De Estados Unidos a la Argentina, creo que el país del que menos reportes tenemos en ese sentido es Canadá, pero Mm. Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, toda Sudamérica afronta ese mismo problema. Y, a ver, nosotros consideramos que es un problema de seguridad, pero realmente es un problema de salud pública, Ok. ¿no? De hecho, todavía cuando cualquiera de nosotros tiene la oportunidad de conversar o de participar en conversatorios, Ujú. hay personas que todavía hablan de la reciprocidad y de asumir responsabilidades, ¿no? Porque sí, efectivamente nosotros producimos, pero hay países que están consumiendo y eso refleja eh, la mm, poca intención que tenemos de entender realmente cómo es el problema. Mm. Ya esto no se trata de corresponsabilidades porque efectivamente Estados Unidos y Europa consumen, pero nosotros producimos y estamos consumiendo. El 20% del consumo de sustancias psicoactivas, en particular derivados de la coca, se realiza en América Latina. Entonces, pues nosotros no podemos señalar a Estados Unidos como un consumidor porque él nos va a decir, sí, yo consumo, pero no produzco ni consumo como lo haces tú, Claro. para colocarlo en términos así muy coloquiales. Eh, y
Y era un problema que afectaba desde el punto de vista histórico a dos naciones. Colombia como gran productor de sustancias psicoactivas y México como un país que contrabandeaba esas sustancias al mercado norteamericano, bueno, por la frontera común. Pero ese problema se ha extendido al resto del continente. Ya no solamente es Colombia, Perú y Bolivia los que están produciendo coca, sino que ya hay alrededor entre 1.000 a 2.000 hectáreas de coca en el Ecuador, en la frontera norte, ¿no? Ya no solamente es México el país que está involucrado en temas de contrabando de estas sustancias, sino otras naciones en Centroamérica. Pero aparte de eso son las elevadas tasas de consumo que hay en la región. Ujú. Entonces, mientras nosotros no afrontemos este problema como un problema de salud, sí, con implicaciones en seguridad, pero en la base, en esencia, un problema de salud, pues vamos a seguir librando una guerra que este año completó 53 años, que fue declarada Mm. por el expresidente Nixon en junio-julio de 1971. Y yo tengo la impresión de que la vamos perdiendo. Mm, ok, Eric. ¿Y qué piensas de este comentario o esta idea mundial o regional al respecto de que Colombia sigue siendo el laboratorio de drogas a nivel mundial? Yo creería, bueno, aprovechando un espacio tan distendido como este, ¿no? En el que Sí, estamos dialogando, amigos, sí. que lo que está sucediendo con la coca es algo similar a lo que está sucediendo con eh, la gasolina y los combustibles fósiles. Les Mm, queda muy poco tiempo. ok. Así como estamos pasando del consumo de combustibles fósiles a energía eléctrica, ¿no? Y lo estamos viendo en particular en los vehículos. Los carteles mexicanos particularmente se dieron cuenta que era más sencillo, más fácil, más rentable Ujú. comercializar sustancias sintéticas, ¿no? Ok. Una prueba de ello es el fentanilo, ¿no? Simplemente tú lo cruzas de México a Estados Unidos en un bolsillo, en un frasco que dice aspirinas por fuera y el valor de ese frasco por el número de pastillas que lleva, pues equivalente a una cantidad considerable de kilos que tú importes desde Colombia con todo lo que implica eso. Mm, Y lo estamos viendo, sí, las nuevas generaciones están consumiendo más estas sustancias sintéticas por varias razones, ¿no? Porque están de moda, por los efectos que producen, eh, por el tema moral también. Nadie, nadie está criticando, nadie te está criticando como si lo hicieran si tú consumieses, por ejemplo, marihuana o cocaína o cualquiera de estas sustancias. mm, Entonces, lo que le queda a este tipo de sustancias psicoactivas es muy poco en tiempo, creería yo, ya. respecto a que dentro de poco tiempo vamos a ver que el mercado lo van a dominar o va a estar caracterizado por alto consumo de sustancias psicoactivas, pero de origen o de características sintéticas, ¿no? Y esto me lleva a pensar, Eric, en tal vez ah, la fragmentación que tiene Colombia al respecto de los cárteles que operan allá y la, entre comillas, organización que tenemos acá en México con la división de los territorios, a lo que pude leer, la fragmentación que hay en Colombia hace que no estén tan organizados como lo están aquí en México. Cuéntame, este tema ha sido álgido en los últimos años y yo creo que hay bastantes similitudes en cómo se operan los cárteles en ambos países. Cuéntanos qué piensas. A ver, el cultivo de hoja de coca se concentra en dos regiones del país, al nororiente, en los departamentos del norte de Santander, y al suroccidente del país, los departamentos que ustedes los han escuchado, Cauca, Ujú, Nariño, Caquetá, ujú, y ahí es donde se concentra la guerra. ujú, Ya. Lo que pasa es que hay que entender que el conflicto en Colombia mutó. A ujú, ver,
históricamente ha habido una serie de organizaciones de carácter insurgente que constantemente venían desafiando al Estado colombiano, Mm, todas ideológicamente de izquierda. Había movimientos marxistas, había movimientos castristas, incluso había movimientos maoístas, ¿no? ujú, Imperaban los movimientos castristas. De hecho, el ELN, que todavía sigue vigente, es un movimiento con una fuerte base ideológica castrista. ujú, Sin embargo, a finales en el segundo lustro de la década de los 80 y a partir de la década de los 90 principalmente, en su afán por eh, copar nuevos territorios dentro del país, estas organizaciones, bueno, y en pleno auge del narcotráfico, recuerden los grandes carteles de droga que existían en ujú. Colombia, Sí. comenzaron a interactuar con, con ellos, ¿no? Primero ofreciendo protección a esas extendidas zonas en donde se cultivaba Ujú, hoja de coca y bueno, ahora controlando todas las fases, ¿no? Desde el cultivo, el procesamiento, el embalaje, es decir, la producción, el transporte, la comercialización y la venta a los carteles mexicanos. ujú, ujú, Eh, pero, ¿qué pasó? El gobierno del expresidente Santos inicia un proceso de paz con la FARC, ujú. pero hay eh, fuertes tensiones dentro de este movimiento originadas precisamente por sectores que no querían desprenderse del negocio del narcotráfico porque la rentabilidad que le suponía o porque durante los acuerdos pues no estuvieron precisamente conformes con lo que planteó en su momento el gobierno del expresidente Santos. Y es lo Ya. que nosotros conocemos como las disidencias, ¿no? Ujú, Una minoría dentro de la FARC que decidió no seguir dentro del proceso. Este claro. proceso llega a su fin, pero el Estado colombiano pero el gobierno colombiano del presidente Santos quería marcar una diferencia considerable con la de su antecesor, que era el gobierno del presidente Uribe, que se caracterizó por un fuerte componente en temas de seguridad y orden público. Sí, claro. El gobierno colombiano comete el error de no copar militarmente las zonas que en su momento deja la FARC, Mm, ¿no? Al momento de desmovilizarse, ya relaja la política de seguridad y, pues, vuelvo y lo repito, como este es un problema de salud pública, esos espacios fueron a su vez llenados por otros actores. Las disidencias comenzaron a multiplicarse, a crecer y ya en desarrollo de la incorporación, es decir, ya esta organización reincorporada a la vida civil, sí. una parte de ella reincide, que son los llamados, tenemos las disidencias y las reincidencias, y vuelve a la guerra, ¿no? Ujú. A la fecha, la FARC tiene por lo menos 5 o 6 mil hombres nuevamente Wow. en armas. Es decir, que dentro de poco va a llegar a ser, si ya no lo es, a tener la mitad del número de hombres, 13 mil aproximadamente, entre 13 y 14 mil que se desmovilizaron hace ya 6 7 años, no recuerdo exactamente cuánto. Ya. ¿Por Entonces, qué? sí, Porque ahí es sí. donde viene la diferencia con la insurgencia anterior. Nosotros tenemos al ELN, tenemos a las disidencias y las reincidencias de la FARC, pero estas organizaciones están volcadas 100% al tema del narcotráfico. Ujú, Ya ese discurso reivindicativo, mm. esa... Izquierdista. ¿Cómo? Un discurso izquierdista, ¿no? Ya Fuerte. desapareció. A ellos Ya, lo único que les interesa es poder beneficiarse, lucrarse del narcotráfico. claro. Igual con el Clan del Golfo, ¿no? Mm, Que sería el cártel más poderoso que hay en Colombia. No, el número mayor de hombres los tiene el ELN. El tema del Clan del Golfo es que es la organización con mayor presencia, creería, a nivel nacional, particularmente en ya. el centro y norte del país. Pero esta es Ujú, una organización que tiene, bueno, que no se caracteriza porque la mayoría de sus efectivos miembros hombres estén alzados en armas, sino que es una organización que sí tiene
estructuras armadas, pero que se dedican básicamente a la comercialización y distribución de drogas, particularmente en el mercado interno. Ujú, Y a esto es muy importante de mencionar. ¿Por qué? Porque el crecimiento del consumo en Latinoamérica es proporcional a políticas estadounidenses como el Plan Colombia, ¿no? ujú, Eso presionó tanto en su momento a los carteles por la gran cantidad de decomisos que había, que ellos, siendo una organización comercial, porque ujú. no son en De otro acuerdo, tipo de acuerdo. de organización, consideraron que era momento para diversificar su mercado, ¿no? Y comenzaron a colocar grandes cantidades de droga en el mercado interno. Hace aproximadamente 8 años, porque no sé de cifras recientes, se Sí. calculaba que esta gente estaba vendiendo en el mercado interno colombiano cerca de 2.000 millones. Es decir, ya tú no necesitabas exportar un solo gramo de nada, Mm, porque 2.000 millones multiplicados por X número de años, ese dinero no lo gastas nunca. ujú. Y lo que era una muestra de que efectivamente el mercado interno a nivel regional se estaba haciendo muy atractivo y bueno, eso se está reflejando en otra serie de indicativos eh, que nos mencioné al principio de la conversación, y es que ya nosotros no solamente estamos produciendo, sino que somos grandes consumidores. Ok, y para dar contexto un poco de lo que estamos platicando a la audiencia, todos estos grupos armados de los que hablamos y de los cárteles, pues en algún momento en Colombia tuvieron un discurso izquierdista en donde apoyaban al pueblo, en donde estaban en contra del discurso gubernamental y eso les dio de alguna u otra manera poder. Ah, Ejemplos hay muchísimos. Pero tengo una pregunta para ti, Eric. ¿Tú qué piensas respecto a la situación que tenemos en México, en donde obviamente los cárteles están volcados hacia hacer dinero y nada más, pero tal vez en algún momento se pueda tomar este discurso que ustedes tuvieron de salvar al pueblo y de guerrilla? ¿Qué tan lejos crees que estemos de nosotros estar en una situación similar? No veo por qué ni para qué. Mm. ¿Por qué lo Me dices, Eric? vean- No, porque los orígenes y las características del narcotráfico en cada uno de los dos países es completamente diferente. Eh, pero creo que estas organizaciones lo entendieron mejor que nosotros y ahora están trabajando de manera simbiótica, ¿no? Es decir, bueno, Colombia, tú dedícate a producir, que yo México me dedico a comercializar. Mm, Perfecto. Y ambos ganamos y no nos metemos en problemas. Y claro. eso es lo que en la práctica está sucediendo, ¿no? Pero hay otras organizaciones ya suramericanas que están tratando de emular ese ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, Esta organización venezolana, en este momento no recuerdo cómo es que se llama, Investigamos Cartel de aquí. Aragua. Mm, Hay organizaciones brasileñas eh, que están controlando parte del mercado de manera particular en Perú, Bolivia. Estamos viendo cómo grandes cantidades de coca están saliendo a través de puertos chilenos. Ya, bueno, la wow. organización venezolana es el Tren de Aragua, la organización brasileña, bueno, en este momento no recuerdo. Ujú. Eh, Investigamos y pero ponemos son, acá. pero son organizaciones que emulan eh, la organización, valga la redundancia, de los carteles mexicanos, que son ejemplos para toda América Latina y que están incursionando fuertemente en el tema de narcotráfico a nivel suramericano. Ah, tanto para el consumo dentro de estos países como para la exportación de droga. Pero yo creo que en algún momento va a ser más atractivo concentrarse en el mercado interno que, eh, que exportar, independientemente de lo beneficioso que sea desde el punto de vista económico. Porque es Claro. que cada vez crece más la base poblacional Mm, que está consumiendo. Y eso lo estamos viendo aquí bueno, yo no puedo hablar de otros países, pero sí lo estoy viendo en Colombia bastante. ya. Como la población NNA Mm, está cada vez más en
sintonía y en contacto con este tema, con una variedad amplia de sustancias psicoactivas. Eric, ¿a qué te refieres con la población NNA? Niñas, niños y adolescentes. Y lo dejamos como reflexión. Si el consumo no baja, pues tampoco lo va a hacer ya la producción, ¿no? Si estamos aumentando, pues bueno. No, yo cito un ejemplo Sí, adelante, adelante. y ojalá que ustedes, los que están escuchando y acompañando, lo consideren. Supongamos que tú representas a todas las organizaciones que comercializan drogas y ustedes llegan a la decisión a partir de mañana de no vender un solo gramo de nada, ¿no? Mm, ujú, ¿Por qué? Nos retiramos, nos jubilamos, listo. Y yo represento a todos los que producimos, es decir, a todos los que sembramos algo, mm, marihuana, coca, lo que sea. Y no vamos a sembrar absolutamente más nada ni vamos a vender. ujú, Listo, todo el mundo va a aprender a aplaudir. ¿Qué va a pasar mm. pasado mañana con esa gente que necesita su gramo de perico, su dosis de la droga que consume? Sí, les va a parecer fabuloso, pero ellos necesitan satisfacer su Sí, necesidad. Y sí, llegará fulano o sutano que no están trabajando, que no tienen una fuente constante de ingresos y concluirán de que, ¿por qué no se dedican al narcotráfico? Porque hay gente que la está necesitando, ¿no? Entonces, ahora, tú me atacas a mí, o el Estado nos ataca a nosotros dos, porque generamos un problema de seguridad. Pero si ya nosotros estamos fuera de esa ecuación, ¿cómo vas a atacar tú a la gente que consume? Tienes que hacer como un problema de salud pública, ¿no es cierto? Es decir, venga, sí. vamos a... Entonces, lo que yo he venido proponiendo, bueno, proponiendo no, pero no soy nadie para hacerlo. Lo que yo creo, sugiero que debe evaluarse, analizarse o pensarse, es que debemos comenzar a regularizar, más que legalizar, porque esa palabra genera mucho temor, regularizar el consumo de sustancias psicoactivas. Sí, Mire, totalmente de acuerdo. la droga que más presión genera sobre los gobiernos o sobre los entes territoriales o entes gubernamentales es el alcohol. Mm, ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos accidentes de tránsito? sí, ¿Cuánta violencia al interior del núcleo familiar produce el exceso de consumo de alcohol? ¿Y por sí. qué no se prohíbe el alcohol? Bueno, porque es que la producción la monopoliza el Estado, Mm, ¿verdad? Porque el Estado me dice, si lo prohíbo, ¿cómo sostengo mi sistema de salud? Porque el gran aportante del sistema de salud es precisamente los impuestos al consumo del alcohol. Lo mismo pasa con la industria del tabaco. Todo el mundo sabe que fumarse un cigarrillo es colocarse una soga al cuello. Sin embargo, el Estado se limita a decir, fumar en exceso es malo. Ah, chévere. ¿Por qué? Porque primero monopoliza la mm, distribución de el tabaco a nivel nacional y segundo porque le genera unos ingresos, unas rentas considerables. Es sí. igual con esto, es decir, sigue el ejemplo. Ya. Ujú, No, que es más complicado. Nadie ha dicho que sea sencillo. Pero si no lo intentas, porque desde el momento en que tú regularices el consumo y la venta o la venta y el consumo de sustancias psicoactivas, inmediatamente se te acaba el negocio del narcotráfico. Se te totalmente, acaba. ¿Por qué? Porque totalmente. el Estado dice, yo te vendo el gramo. ¿A cómo estás en la calle? $1, te lo vendo a 10 centavos. Compite conmigo. Nadie, nadie. Y entonces está el cartel de Sinaloa y el ELN y le van a decir, ajá, compañero, ¿y yo qué? No, venga. Intégrate, no a intégrate a la sociedad. Y como tú tienes experiencia en esto, bueno, hagamos esto. Yo, en un proceso, acepto que tú reintegres a la sociedad bajo estas condiciones y, bueno, como ya sabes de este negocio, en la legalidad puedes colaborarme, ayudarme en su comercialización. Eso puede ser un punto de acuerdo. O decir, bueno, ya hiciste todo el dinero del mundo, no voy a tener problemas contigo, gástatelo en lo que quieras, pero ya en este negocio no te metes. Sí. Bueno, perfecto. Porque ya pasa a ser un negocio del Estado. Ujú, El tabaco es un negocio de los estados. mm, El alcohol es un negocio de los estados. Primero, no puedes competir con él. Y ujú, segundo, trata para que veas cómo te va. sí, Ya. totalmente de acuerdo. Sí. Lo mismo con los juegos de azar. No te Mm, los controla el Estado. No te dice, tú para colocarme un casino tienes que pedirme permiso y tienes que pagar tus impuestos. Es igual. Pero bueno, parece que hay muchos intereses por debajo que sí, impiden como que siempre.
siempre. lleguemos a la conclusión más lógica y a la solución más sencilla. Eric, y siendo Colombia uno de los países que yo supondría que tiene más experiencia en el manejo de estos conflictos de narcotráfico y la droga y volviendo y centrándonos un poco a la realidad que vivimos todos los días, el plan, esta idea de que se haga un problema de salud es obviamente el paso a seguir, pero mientras pasan los siguientes 20, 30 años, cuéntanos qué es lo que te ha tocado enfrentar a ti todos los días con respecto a la seguridad de Colombia. A ver, yo no creo que nosotros eh, seamos precisamente los indicados para colocar el ejemplo de nada, porque desafortunadamente parece que de manera cíclica cometemos los mismos errores, ¿no? Ujú, Los procesos de desmovilización en Colombia no son nuevos, se iniciaron hace cualquier cantidad de años. En su momento se desmovilizó el M-19, el Quintín Lamé, parte del EPL, la Corriente de Renovación Socialista. Por la fuerza se batió al Ricardo Franco, al PRT, a la excisión del EPL. Se realizó, bueno, cualquier cantidad de grupos guerrilleros o movimientos insurgentes que surgieron en la década de los 60 y 70 que ujú. llegaron a ser más de 30, 27, 32 Ok, grupos u wow. organizaciones. Ok. Lo hicimos con la FARC, combatimos a dos cárteles de la droga y aún así estamos hoy en una espiral de violencia que es comparable con lo que vivíamos a finales de la década de los 80 o en la década de los 90, Ok. en términos de víctimas, porque eh, estas fases del conflicto colombiano que no cesa, ¿no? Ujú, Son diferentes en sus manifestaciones materiales, ¿no? ujú, Eh, yo cito ejemplos, hay municipios, muchos municipios o poblaciones en Colombia donde el 90, 92%, 95% de los homicidios tienen una relación directa con el tema del narcotráfico. Hay una tabla por las cuales estas organizaciones te asesinan, ¿no? sí, claro. Me compras a mí, si no me compras a mí te mueres, me compras a un determinado precio, por lo tanto puedes vender a un determinado precio, si lo vendes a más te mueres, si yo te mando a cobrar un dinero tienes que cobrar la cifra exacta, ¿no? Etcétera. Y ese otro 10% es por razones de intolerancia, entre otras cosas porque producto de ese alto consumo de sustancias psicoactivas mezcladas con alcohol, se están generando eh, un aumento considerable en problemas o en manifestaciones de violencia al interior del núcleo familiar, no solamente violencia física sino o psicológica, sino violencia sexual, violencia económica, violencia contra la mujer, violencia de género, violencia contra la población NNA, Mm, violencia vicaria, bueno, en fin, todo asociado al tema del narcotráfico. sí. Nosotros este año elaboramos dos planes de seguridad ciudadana para dos poblaciones intermedias en el Carmen en Colombia, perdón. Ujú, Y lo hicimos a través de una activa participación de la ciudadanía mediante mesas técnicas. mm, Y la conclusión de todas las mesas era, tenemos un problema con la población de niños, niñas y adolescentes. ujú, ¿Por qué? Porque están en contacto directo con estas sustancias psicoactivas y eso genera tensiones al interior del núcleo familiar. Y ahora, hay una población menor a los 40 años, ok, ya adulta, es decir, superior a los 25 años, pero menor a 40, sí. muchos de ellos padres de familia que están en contacto con este tipo de sustancias que las consumen y bueno, eso genera también tensiones al interior de esos núcleos familiares. Entonces, todo gira alrededor del narcotráfico, ¿no? Ujú, Y sin embargo, a pesar de haber en algunos momentos parecido que superábamos o que teníamos la iniciativa, que íbamos a la ofensiva y que doblegábamos estos fenómenos con una reducción significativa del número de hectáreas cultivadas, con una reducción significativa de toneladas producidas, con una disminución significativa del poder o el control territorial de estas organizaciones. Eso a lo largo de los años, eh, ese, esa situación cambia y cambia claro.
da un giro de 180 grados. Es decir, entonces sí, hay una, eh, hay una explosión en el tema de hectáreas cultivadas. Ya nosotros estamos llegando a las 300.000 hectáreas cultivadas. Ya Wow. estamos rozando las 2.000 toneladas de coca cuando hace menos de 4 años ni siquiera llegábamos a las 950.000, 950, menos de 1.000. Sí. El control territorial de estas organizaciones que antes se concentraban en zonas rurales se ha expandido a zonas urbanas. Eso ha traído por parte de estas organizaciones acciones de gobernanza criminal a través de, por lo menos, la extorsión, que Sí. más que una fuente de ingresos es una forma de controlar psicológicamente a la población, ¿no? Porque tú estás Sí. enviando un mensaje directo: yo soy la autoridad porque tengo la capacidad de quitarte dinero y si tú no me lo das, te mato. Sí. Y el Estado no Totalmente. puede hacer absolutamente nada, o no tiene la capacidad para combatirme. Y cuando el Estado los combate, pues ahí sí retroceden. Pero entonces Sí. el conflicto colombiano desafortunadamente es cíclico. Entonces, yo creería que la única recomendación que uno como colombiano puede dar es que si ustedes se abocan a un proceso de negociación con estas organizaciones el día que quieran hacerlo, porque evidentemente México no ha querido, por las razones que sean, ¿no? Ujú. Porque parece que ustedes se sintieran cómodos con la actual situación o la situación que ha venido Pareciera. desarrollándose en las últimas décadas desde una visión exterior, lógico, porque nosotros no estamos al interior Totalmente, de su sí, nación. totalmente. Y tienes toda la razón, y perdóname por interrumpirte, pero sí, parece que lo normalizamos, ¿no? En algunos estados tenemos toques de queda, en algunos estados tenemos incluso estos retenes en donde pues te detienen y te revisan quién eres, el famoso cobro de piso. Entonces, sí, pareciera que no queremos hacer nada. Sí, desafortunadamente. Entonces, lo que termino por desarrollarte la idea y era que si en algún momento deciden abocarse a un proceso de negociación, lo hagan de manera absoluta. Es decir, eh, vamos a llegar al fin de esta negociación y vamos a acabar con este problema. Porque si no, le sucede lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Creemos que con solucionar una considerable parte del problema, el resto por sí solo va también a remediarse y no. Esa semilla crece y se expande. Entonces, Ujú, ujú, bien, y ahora con un problema adicional, y es que esta situación se está expandiendo, ¿no? A ujú, otros países, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador, que tiene un grave problema de seguridad y de orden público, ¿no? ujú. Por la permeabilidad de su frontera norte y el paso de insumos de toda naturaleza, no solamente de ese país, sino también provenientes de Perú hacia Colombia. Y bueno, eh, también el paso de eh, ya sustancias procesadas de Colombia a Ecuador para ser exportadas por el Océano Pacífico hacia mercados de Centro y Norte, hacia Centroamérica, hacia México particularmente. Totalmente. Eh, pero desafortunadamente estos gobiernos ideológicamente de centro izquierda pareciera Pareciera. que, Sí. que no desean abordar de manera radical estos problemas, ¿no? ¿No? Ellos tienen una visión muy particular de cómo solucionarlos. Sin embargo, esa visión no es aplicable de manera material. Y lo estamos viendo, ¿no? Cómo está creciendo y expandiéndose el narcotráfico en países como Colombia y como México, parte de lo que está sucediendo en Perú, lo que está sucediendo en Bolivia, lo que ya está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en otros países de Centroamérica. Entonces, pues, mientras no asumamos una posición radical para no solamente combatir el narcotráfico, sino para abordar este problema como un problema de salud pública, no vamos a llegar a ningún lado. Y pensando en lo que comentas de un problema de salud pública, yo siento que también parte de nuestra educación que hemos tenido aquí en México en los últimos años, con redes sociales, con el auge de los narcocorridos, con todo este tema en donde acá se le dice pues ser bélico, esta moda de traer una
una mochilita a un lado, y el simple hecho de que cuando le preguntábamos nosotros a los niños, hace 15 años, qué querían ser cuando estuvieran grandes, todavía escuchábamos doctor, bombero, policía, astronauta, y hoy es muy común escuchar a un niño decir que quiere ser narco y que quiere ser sicario. Cuéntame si tú ves algún fenómeno igual en Colombia o es algo muy centralizado de nosotros. Mira, ojalá el problema fuera ese. Ojalá el problema fuera ese, porque bueno, tú vas creciendo y cuando ya tienes 17, 18 años te vas dando cuenta de cómo es. Ujú. eh, pues chocas con la realidad. Por eso digo, ojalá el problema fuera ese. El problema es el contacto que desde tempranas edades están teniendo nuestras niñas y nuestros niños con las sustancias psicoactivas, es decir, que las están consumiendo. Entonces, bien, eh, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se desarrollará esa nueva sociedad o esa sociedad constituida por esta generación que ya desde tan temprano tiene un contacto tan directo con este tipo de sustancias y que ese contacto está generando problemas en sus núcleos familiares, ¿no? Entonces no están teniendo una infancia y una adolescencia, entre comillas, normal, sino afectada por los conflictos que se están presentando al interior de su familia, producto de ese consumo o de esa cercanía con estas sustancias y aparte de lo que para ellos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista psicológico, representa consumir estas sustancias. Por eso yo creo que es urgente ya tomar y abordar este problema y darle solución como lo que es un problema de salud pública. Eh, Respecto a lo que tú dices, mira, la gran preocupación por lo menos de los coordinadores, Sí, rectores de los colegios es precisamente el hecho de que ya estas sustancias se están vendiendo en los alrededores y al interior de mm, los centros educativos y que no hay una manera para disuadir o impedir eso, ¿no? ok, Y la discusión tonta, banal en América Latina es que eso no se soluciona con un incremento de pie de fuerza, cuando la realidad te dice lo contrario, ¿no? La única manera de disuadir al delincuente es que vea, que tenga miedo de delinquir porque el Estado puede aplicarle una pena o puede ser muy contundente en la reacción, ¿no? mm, Entonces, el problema de las naciones latinoamericanas en este momento es que no tienen la capacidad de disuadir al delincuente de cometer el delito. totalmente. En este momento no hay un país en América Latina que disuada al delincuente de cometer un delito. Y oye, oye, ¿y ni siquiera El Salvador? Ni siquiera El Salvador, que es una isla, ¿no? En este momento. Mm, Pero aparte de eso, o sea, tú no tienes la capacidad de disuadir al delincuente, no tienes la capacidad de, si lo identificas, de privarlo de la libertad. ujú. Porque salvo El Salvador, ningún país de esos tiene una política carcelaria acorde a la necesidad, a la realidad que te indica la necesidad de crear nuevos cupos carcelarios, porque es que el delincuente tiene que estar en el recluido. Pero aparte de eso, si lo llegas a privar de la libertad, no tienes la capacidad de condenarlo. Ok, Ya. ok, Pero sobre todo, aparte de estas tres circunstancias, no tienes la capacidad. Si lo disuades, si lo apresas y si lo condenas, no tienes la capacidad de impedir de que él siga delinquiendo. mm, Entonces estamos coleccionando delincuentes. Entonces, Eric, la estrategia del Salvador que hoy tienen, ¿tú piensas que no es replicable en nuestros países? ¿No es algo que vamos a poder hacer? Porque digo, es noticia mundial y la verdad es que de repente no lo quieren instalar como algo que deberíamos de seguir todos como un ejemplo. Eh, Fíjate, nosotros por lo menos estamos observando que eh, una organización como el Clan del Golfo es constantemente golpeada por la acción de la fuerza pública. mm, Constantemente sus cuadros son objeto de detención.
y de desarticulación. Pero Ujú. esta organización tiene la capacidad de mutar y de recomponer esos cuadros de manera muy sencilla, en términos de semanas. Ok. Crean nuevas estructuras sicariales, crean nuevas estructuras para la comercialización, suplen mandos, ¿no? De- Son en la práctica una organización paramilitar porque jerárquicamente tratan de imitar la estructura de una fuerza militar, Ujú. ¿ya? Ujú. Sí. Entonces, supongamos que sí, que tú como Estado tienes la capacidad de desarticular, como sucedía aquí en Colombia hace aproximadamente 20 años. Mm. Pero sin embargo, no estamos atacando al problema como lo que es, como un problema de salud pública, Ujú. sino como un problema de seguridad. Entonces vuelvo a lo mismo que te decía hace un momento. Sí. Supongamos no que tú como comercializador y yo como productor decidimos dejar de comercializar o producir, sino que a ti y a mí el Estado nos doblega de manera absoluta. Ujú. Sí, pero mañana va a haber 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30. El número de consumidores de coca que tengamos en América Latina que van a exigir su dosis y que alguien se las va a proveer. Y nacerá otra FARC, nacerá otro cartel. O sea, mientras exista la demanda, alguien va a proveer ese consumo. Entonces tú tienes que tratar el problema como lo que es un problema de salud pública. Ya, eso es todo. Nunca va a dejar de ver alcohólicos o de personas que abusen del alcohol. De hecho, creo que casi todos lo hacemos los fines de semana. Sí, claro, Pero no total. es un problema porque el Estado es quien lo monopoliza, ¿no? Sí. Ya. Entonces, creería yo que ese es el camino que debemos recorrer, a Sí. pesar de que parezca que no es así, pero es que no hay ninguna otra solución. Realmente, si ustedes se ponen a pensar con detenimiento, no hay ninguna otra solución, que no hay ninguna otra. Comentabas hace unos minutos acerca de la fuerza que se tiene que tener con los delincuentes y la mano dura que tendría que tener pues la policía y los militares con respecto a los crímenes menores, pero también y tomando un poquito de estos comentarios que hemos hecho en podcasts anteriores respecto al armamento que tiene el narcotráfico y que tal vez hace algunos años tenían el recurso para comprar armamento nuevo y con mucha tecnología, pero tal vez no tenían la tecnificación para usarlo. Hoy vemos a un narco técnico capacitado en donde pues son capaces de enfrentarse con el ejército sin ningún problema, ¿no? Incluso a veces hasta superándolo. Cuéntame, porque también he leído un poco de lo que comentas acerca de la adquisición de armamento que hace Colombia. Ah, Cuéntame si esta guerra de tecnología entre narco y gobierno es algo realista o simplemente tal vez es una historia que nos contamos nosotros mismos como población para mantenernos a raya de toda la violencia. A ver, hay que entender las nuevas estructuras del narcotráfico. A estos señores lo único que les interesa es hacer dinero. A ellos no les interesa confrontar al Estado. Por eso te decía que organizaciones como el ELN, eh, los remanentes del EPL, que ya es minúscula, las disidencias de la FARC, las reincidencias de la FARC, no tienen discursos reivindicativos, ni están alzados en armas porque reivindiquen luchas sociales, no, Ujú. simplemente porque el uso de las armas le da el control sobre determinados territorios en donde depredan la economía del mismo, particularmente a través de acciones de narcotráfico o a través del narcotráfico. Sí. Pero a ningún narcotraficante le interesa enfrentarse al Estado, porque lo más probable es que lo den de baja. ¿Y de qué te sirve a ti haber hecho dinero si estás muerto? O Ya. sea, es que es así de sencillo. Ahora no, lógico. Sí, hemos visto que cada vez más estas organizaciones tienen acceso a mercados legales de armas, particularmente en Estados Unidos, y que esas armas son contrabandeadas hacia América Latina
pero más por un tema de seguridad de ellos como organización, ¿no? Mm, Que por su deseo de confrontar al ataque. Estado. Mm, E- ya. Estas organizaciones, en el buen sentido de la palabra, porque no Sí. vamos a, son como la serpiente solo te ataca cuando ella siente de que no tiene otra opción, Ya. pero en la medida de lo posible, ella trata de que no la veas y si puede, se va. Mm, Igual, mm, igual, o sea, estas organizaciones no están constituidas para enfrentar al Estado. ¿Para qué? ya. Entre otras cosas, porque es un desgaste de recursos. A Mm, mí como organización no me sirve que se sepa que me mataron 10 o 12 integrantes en una confrontación con el Estado porque no soy atractiva para personas que pretenda yo reclutar. Y mm, porque perder 10 12 hombres en un combate contra fuerzas del Estado me representa a mí una considerable pérdida de capacidad. ¿Cuánto me costó reclutar esos 10 hombres? Mantenerlos, uniformarlos, el equipo que se pierde. No, ya. Lo que sí es que estoy cada vez mejor entrenado y posiblemente mejor equipado por si otra organización quiere disputar mi territorio. Entonces, no, tú no mm, vas a entrar aquí porque mm, te confronto, pero si el Estado entra, pues, papi, lo que está, por eso es que la fuerza pública es clara en ese sentido. El conflicto, por lo menos en Colombia, mutó. Ya las mm, personas no están uniformadas. Ya. Te combaten de civil con prendas oscuras. ya. eh, y luego vienen y te encaletan las armas. Y tú te encuentras con un particular que casualmente estaba pasando. Porque es que su deseo no es confrontarte. Ujú. No, 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 en lo absoluto. Mi deseo, yo hago parte de esta organización por una sola razón, ganar plata. Ya. Totalmente de acuerdo, Eric. Y una de las primeras preguntas que se me ocurrió en el momento que nos aceptaste la invitación al podcast fue preguntarte qué piensas acerca de esta nueva relación que vamos a tener con Estados Unidos en los próximos meses, con la entrada del segundo término de Trump, con respecto al flujo de la droga y con respecto a la tipificación que se le puede poner al conflicto. He visto noticias en donde se habla de ya catalogar a estos grupos como grupos terroristas. En Colombia no sé si ya se lo hace. Aquí en México evidentemente no. Pero cuéntame, ¿cuál es tu perspectiva? A ver, recuerda que los tres países o las tres naciones que más afectan la seguridad interna, o como la denominan ellos, la seguridad nacional de Estados Unidos, por sus vínculos o por responsabilidad respecto al narcotráfico, son México, Colombia y Venezuela. Mm, Tres países que ideológicamente en este momento están en el otro extremo del espectro al que pertenece Trump. Entonces, yo creería que antes que nada la discusión va a ser ideológica, ¿no? mm, Eh, México, yo no comparto tu forma de cómo gobernar una nación, ¿no es cierto? Igual Colombia y por supuesto Venezuela, pero yo creo que nos aventuramos o nos aventuraríamos o por lo menos yo no quiero aventurarme a predecir o a especular respecto de lo que pueda hacer Trump en ese sentido. Y espero más bien a partir de enero a ver cuáles son las políticas hemisféricas que esta administración va a desarrollar en la región. ujú, Eh, ya algunos nombramientos, ¿no? De halcones o de personas que son consideradas halcones eh, dentro del Partido Republicano nos mm, pueden dar un indicio de cómo se van a tensar esas relaciones. Pero bien, ahí habrá que esperar, ¿no? A ver cómo se desarrolla. Pero igual, independientemente de cuál sea el desarrollo de esa relación, el tema es la visión que usted tenga de cómo combatir el tema del narcotráfico. Y si lo sigues combatiendo como un tema de seguridad pública, no va a pasar nada diferente a lo que está sucediendo ahora. ya. Se reducirán o aumentarán, pero seguiremos con el problema. Mm. ¿En Colombia ya está tipificado esto como terrorismo o sigue siendo un título nada más que se le ponga a un periódico? No, lo que pasa es que, a ver, estas organizaciones, terrorismo es básicamente generar terror,
no. Y lo hacen, ¿no? Cuando tú decretas un plan pistola y obligas a todo el comercio a que cierre sus locales, porque si no pueden ser objeto de una acción violenta. Ujú. Por lo menos en Colombia, ¿qué está sucediendo? Una de las principales cadenas, si no la principal, de venta de chances y lotería, Mm, está siendo objeto de amenazas y de acciones sicariales por parte del Clan del Golfo, ¿no? ok. Eh, Eso es terror, ¿no? Porque al realizar esas acciones generas incertidumbre, temor en las poblaciones donde se presentan, ¿no? Porque esta compañía se ve en la obligación de cerrar sus locales. Entonces eso deja sin empleo a una cantidad considerable de personas, ¿no? A través de esos locales se realizan muchas transacciones comerciales y bancarias que no se pueden realizar porque los locales están cerrados. Entonces, lógicamente, todo eso altera eh, no solamente la seguridad, sino también la convivencia y el orden público. Y bien, el Estado colombiano ha sido, en ese sentido, desde el punto de vista normativo, eh, eh, digamos que muy radical y ha pues considerado que las mismas son hechos de carácter terrorista y por tanto pues Mm, objeto de una pena. Pero sí. esto no disuade en lo absoluto a estas organizaciones, porque como lo dije hace un momento, en este momento el Estado colombiano, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, no tiene la capacidad de disuadir al delincuente de cometer un delito, en lo absoluto. ¿Y esto es por falta de personas que se inscriben al ejército o...? No, 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 es un tema de política estatal. Ya. Nosotros tuvimos durante 8 años el desarrollo de una política de seguridad democrática, ¿no? Que combatió de manera eficaz al narcotráfico y al terrorismo. Sin Ujú, embargo, eh, que cometió también, desafortunadamente, crímenes de lesa humanidad, ujú, eh, continuando, o la misma trató, o se pensó que iba a seguir desarrollándose durante la administración del eh, el expresidente ahora Santos, que fue en su momento ministro de Defensa del sí. presidente Uribe, pero él marcó distancia desde a partir del segundo año. Ya. Luego tuvimos la administración del gobierno Duque, pusilánime en el tema de seguridad, convivencia y orden público, una persona que no tuvo el talante para imponerse como presidente y la situación de seguridad comenzó a degradarse de manera considerable hasta la actual. Un gobierno que considera como este que lo importante es dialogar con estas organizaciones que se han empoderado en estos 2 años y 5 meses y que, bueno, eso se refleja en los índices de delitos que se suceden, ¿no? Un delito de la extorsión que recuerdo hace 20, 21, 18 años llegó a niveles de un dígito y hoy está disparado. Mm, Eh, eh, Nosotros logramos reducir el secuestro a 0 secuestros en un año y ya el secuestro es otro delito que se está volviendo a incrementar de manera notoria. mm, Eh, la presión que se ejercía a través de la extorsión sobre el sector agroindustrial había desaparecido otra vez. mm, Y bueno, el solo hecho de que estemos produciendo 2.000 toneladas de cocaína es un reflejo de que la política de seguridad del Estado fracasó. O sea, no, no hay otra manera de política de seguridad diferente a política de defensa, pero la política de seguridad, política de seguridad humana ha fracasado en ese sentido, eso es obvio. Totalmente de acuerdo, Eric. Y am, por lo poco que sé y lo poco que pude investigar, digo, siendo Colombia un referente en todos estos programas de incursión y todos estos programas de colaboración con Estados Unidos para combatir el narco, sobre todo con las fuerzas especiales que tienen ustedes, yo quisiera reflexionar de algo que pasa aquí en México todos los días y hoy
24 que estamos grabando esto, yo me siento todavía muy inseguro y yo creo que muchos mexicanos comparten esta sensación de que no podemos salir a las carreteras con nuestros coches, con nuestras camionetas pick-up para irnos a vacacionar, ¿no? De un punto a lo mejor del centro del país al sur, en donde pues pasas por cuatro o cinco ecosistemas padrísimos y puedes disfrutar realmente de la naturaleza y de lo que tiene que ofrecernos el turismo en el país, ¿no? Y al final, pues nos terminamos yendo al extranjero o simplemente no salimos, ¿no? Cuéntame si en Colombia pasa algo similar o es algo que ya quedó en el pasado. No, a ese extremo no hemos llegado todavía, y nosotros estamos acostumbrados a estos ciclos de violencia, ¿no? No son nuevos para nosotros. Entonces, en medio de lo que está sucediendo, pues tratamos de desarrollar dentro de una normalidad lo mejor posible que podamos hacerlo. Pero no, hasta ese extremo todavía no. En su momento, hace 24 años, Colombia, el delito que más afectaba a la población colombiana era el secuestro extorsivo, porque se realizaban retenes ilegales en carretera y se secuestraba a todo el que estaba subido en un carro. Eso desapareció. Estas organizaciones narcotraficantes han intentado, particularmente este año, realizar acciones similares, pero más Mm, propagandísticas, mm. pero bueno, nosotros hemos creado compañías móviles, ¿no? Antiguamente llamadas compañías Pez de Oro, que Sí. están constantemente patrullando las vías, en donde puedan presentarse estos hechos y bueno, han combatido con eficiencia y éxito Mm, estos intentos, ¿no? sí. Pero como te digo, el interés de estas organizaciones no es confrontar a la fuerza pública. O sea, eso no, aquí no, no están por matarse con nadie, sino por ganar dinero, ¿no? Nada más. Y ojalá esto que dices lo podamos entender de manera profunda porque yo creo que nos puede ayudar a dar un paso hacia adelante. Y no sé si es realidad o no aquí en México, ¿eh? Porque pues todavía yo creo que hay grupos que se dedican a sembrar este terror y tal vez a simplemente hacer un acto criminal. Porque sí, yo invito en los comentarios a que me diga alguien si puede manejar tranquilo su pick-up en una carretera federal por todo el país. Seguramente habrá quien, pero lo hará con miedo, ¿no? Eric, y para ir cerrando la plática en esto tan interesante que hemos charlado aquí en los últimos 50 minutos, cuéntame, yo creo que hay pocas personas como tú y necesitamos más personas como tú. Cuéntame, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a alguien que le interese dedicarse a algo similar a lo tuyo? Que esté pensando a lo mejor integrarse a una rama militar. Cuéntanos. Hombre, me coges por sorpresa. Sí, digo, y porque es un trabajo bastante interesante y la verdad es que poco hemos fomentado la inteligencia militar en el país. Y yo creo que en lugar de yo invitarlos a que se hagan sicarios, por favor háganse como Eric, un especialista en seguridad que brinde soluciones y no problemas, ¿no? ¿Cómo invitarías a alguien a unirse? Bueno, yo creo que todos somos relativamente buenos o menos malos en algo, ¿no? Ujú. Y eso, porque nos gusta, nos llama la atención, o porque se nos facilita comprender, entender y desarrollarlo. Y a ver, yo soy muy poco dado a dar consejos porque creo que no es el escenario ideal, pero si usted o cualquiera de las personas que nos escucha considera que es bueno en algo, que siga adelante y que le ponga todo el empuje
y empeño que muy probablemente eh, las puertas se le abrirán, ¿no? Sobre todo en una época como esta, en donde hay tantas oportunidades, porque es muy fácil visibilizar el trabajo que tú haces o el trabajo que tú hagas, ¿no? Por el tema de todos estos medios a través de los cuales tú puedes difundir cualquier cosa que hagas o incluso lo que pienses, ¿no? Ya Ujú, sea bueno o malo. Eh, y es una etapa, creería yo, de transición, ¿no? Estamos rompiendo los paradigmas tradicionales, los paradigmas culturales tradicionales, ¿no? Evolucionando por estos nuevos espacios que se están creando y considero que estamos aprendiendo, estamos en una época de aprendizaje a cómo utilizar estos espacios, ¿no? Lo estamos viendo sí. eh, 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 con hechos recientes, por lo menos las decisiones tomadas el día de ayer o el día anterior por Australia en el sentido de regularizar el tema de redes sociales. Entonces, estamos acomodándonos y aprendiéndonos. Vamos a ver eh, cómo nos seguimos desarrollando en un par de lustros, en 10 años, ¿no? Ujú, ujú. Pero si tú consideras que eres bueno en algo, bueno, y adicionalmente recuerdo yo que en mi época nosotros no teníamos esas libertades para decidir o elegir qué hacer, ¿no? Siempre estábamos muy condicionados al apoyo o a la opinión de los padres. Ya no, no. Los jóvenes es lo que ellos decidan, quieran. Y bien, adelante, ¿no? Eric, una última pregunta. Y la verdad es que pocas personas conocemos como tú, y tenemos oportunidad de platicar como hemos platicado. Pero cuéntame, a personajes como tú, ¿qué los inspira a levantarse todos los días? ¿Qué te hace, a pesar de todos los problemas que vives, a pesar de la inseguridad? ah, Cuéntame qué te hace levantarte por la mañana y decir, sí voy a ir a trabajar hoy en lugar de irme a dedicarme a otra cosa porque ya estoy hasta la madre de tanta bronca. El sentido de patriotismo. Yo creo que nosotros debemos hacer lo mejor por nuestro país, por nuestra patria. Nosotros hemos sido críticos en muchos de los procesos que se han desarrollado particularmente en Colombia, pero lo Ujú, hacemos con sentido patriótico. ujú, No nos mueve un interés particular o comercial en ujú, lo absoluto, ¿no? Eh, yo sigo siendo el mismo tipo pobre que lo era hace 11 12 años que comencé a trabajar en esto, pero, pero sí tengo la posibilidad de decir que todo el trabajo que he desarrollado lo he hecho tratando de que haya un beneficio para el país. Porque si las Fuerzas Armadas se benefician con un proceso de esto, pues finalmente esos réditos se trasladan hacia la nación. Entonces, es eso, simplemente que, que se generen los procesos, los mejores procesos que se puedan dar para el ujú. país. No es ningún otro, no es ninguna otra mi motivación o mi interés, ni siquiera comercial. Bueno, en fin, desafortunadamente, eh, 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 no seguimos el ejemplo o el ejemplo, o sí, el ejemplo que creeríamos es el ideal, ¿no? ¿Qué beneficio de manera particular puedo tener? ¿Cómo puedo Sí. eh, ganar a partir de lo que está sucediendo? No, en lo absoluto. Y estoy muy seguro que salvas vidas, ¿no, Eric? No, no creo, pero ¿No? Y seguramente sí, Eric. Yo pienso con algún consejo, con alguna plática que diste, con algo en donde te involucraste, seguramente sí. fíjate, ahora que tú llamas, que nosotros hemos sido muy críticos Sí. eh, de los procesos de adquisición de medios de movilidad para Mm, las Fuerzas Armadas, particularmente para Ejército y Policía. Y en ese sentido hemos apoyado a través de notas, informaciones, mm, los diseños e ingenios nacionales, ¿no? mm. De vehículos particularmente protegidos contra minas Sí. y artefactos explosivos, ¿no? Eh, Hemos sido críticos también en el sentido de
procesos que se han adelantado para comprar sistemas de estos que consideramos que no son los idóneos. Por lo menos con el actual proceso de renovación de la aviación de combate de la Fuerza Aérea, nosotros hemos sido críticos porque frente a la última posición del Estado colombiano, no entendemos por qué el Estado colombiano quiere comprar un avión o un modelo de avión que no ha ganado ningún proceso en los últimos 11 años. Entonces, Sí. que nos parece totalmente ridículo. Y si con eso, con esa, con ese sentido crítico con el cual abordamos estos temas, se evita un daño, Sí. bueno, ojalá no, y bien por eso, pero como te lo decía en un principio, el interés nuestro es el mejor y máximo beneficio para el país, no es ningún otro, te lo digo con toda sinceridad. Y estoy de acuerdo con lo que dices, Eric, también de recordar nuestro sentido patriótico, como tú nos... Ahí va, otra vez. Y sí, Eric, estoy totalmente de acuerdo contigo. El sentido patriótico, yo creo que es importante recordarlo. Luego acá en México se nos ha olvidado en los últimos años. A mí me gusta ser mexicano y independientemente de quién nos pueda estar representando, ¿no? El hecho de hacer las cosas por nuestro país es algo que nos puede ayudar a movernos hacia adelante, Eric. Eric, pues te agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros. Esta plática yo creo que son súper especiales y son muy, muy escasas. Y pues nada, honor y admiración para ti. Ojalá podamos hacer una segunda parte alguna vez. Gracias. Hombre, muy agradecido contigo y bueno, con quienes tienen la amabilidad de escucharnos, de poder participar en tu programa y a sus órdenes siempre. Gracias, Eric. Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias.